¿Y si cada voto que emites es realmente un permiso para tu propia esclavitud? ¿Y si el sistema que hemos elevado como el mayor logro político de la humanidad es simplemente tiranía con mejor marketing? Quédate conmigo porque lo que vas a descubrir hoy va a sacudir todo lo que creías saber sobre el poder. La libertad y ese teatro al que llamamos democracia. Hay un momento que rompe ilusiones. Cuando millones observan resultados electorales que no esperaban, algo se quiebra por dentro. Gente que pasó décadas confiando en procesos democráticos de repente se encuentra cuestionando si los ciudadanos comunes pueden manejar el poder político. La disonancia cognitiva es brutal y reveladora. Pero esta crisis de fe no es nueva. Hace más de 2400 años, Platón presenció cómo una turba democrática ejecutaba a su mentor Sócrates y llegó a una conclusión escalofriante. La democracia no libera a las personas de la tiranía, hace que la tiranía se sienta como libertad. Y la psicología moderna ha vindicado las advertencias de Platón de formas aterradoras que tu cerebro ni siquiera quiere admitir. Si esto ya te hizo pensar por un segundo, deja un like ahora mismo, porque lo que voy a revelarte hoy puede cambiar para siempre cómo ves el mundo. No te vayas. Esto apenas comienza. La psicología moderna ha confirmado las pesadillas de Platón de maneras que deberían perturbarte profundamente. Los experimentos de conformidad de Solomon Asch en los años 50 demostraron que el 75% de las personas abandonarán la evidencia clara de sus propios sentidos para evitar estar en desacuerdo con un grupo. Si no podemos confiar en nosotros mismos para identificar qué línea es más larga cuando la respuesta es obvia, ¿cómo diablos podemos confiar en que millones de extraños elijan sabiamente a nuestros líderes? Pero lo que debería realmente inquietarte viene después. En 2006, investigadores de la Universidad de Emory realizaron escaneos cerebrales en votantes partidistas mientras procesaban información sobre sus candidatos preferidos. Cuando se confrontaban con evidencia clara de las contradicciones o fracasos de sus candidatos, las regiones cerebrales asociadas con el razonamiento no mostraban actividad aumentada. Mientras tanto, los circuitos emocionales se encendían como fuegos artificiales. Los sujetos no solo estaban ignorando hechos incómodos. Sus cerebros los estaban recompensando físicamente por evitar la disonancia cognitiva. Tu cerebro está literalmente diseñado para amar la manipulación democrática. Y eso es precisamente cómo el sistema mantiene el control sobre ti, sin que siquiera te des cuenta de que estás siendo controlado. Para entender por qué la democracia moderna funciona como una dictadura educada, primero debemos reconocer qué hace bien. La democracia promete algo psicológicamente irresistible. La sensación de que importas, de que tu voz cuenta, de que los problemas sociales complejos pueden resolverse mediante la sabiduría colectiva, comparada con la tiranía abierta, policía secreta, censura, represión brutal. Los sistemas democráticos ofrecen mejoras genuinas en dignidad humana y libertad individual. Pero aquí está lo que Platón entendió y nosotros hemos olvidado. El control más efectivo no se siente como control en absoluto. Los sistemas democráticos han perfeccionado algo que los regímenes autoritarios nunca pudieron lograr: la participación masiva en nuestra propia subyugación, mientras nos sentimos empoderados por el proceso. Considera cómo funciona esto psicológicamente. Las dictaduras tradicionales crean resistencia mediante opresión obvia. La gente sabe que está siendo controlada y desarrolla redes clandestinas, códigos secretos, movimientos revolucionarios. Pero los sistemas democráticos canalizan el disenso hacia salidas sancionadas, elecciones, protestas, peticiones, que proporcionan alivio psicológico sin amenazar las estructuras de poder reales. Este es el genio psicológico de lo que el politólogo Steven Levitsky llama autoritarismo competitivo. Te sientes como si estuvieras luchando contra el sistema cuando votas contra los incumbentes, pero en realidad estás legitimando el marco mismo que restringe tus opciones. Como observó Platón, la penalidad más pesada por declinar gobernar es ser gobernado por alguien inferior a ti mismo. Pero los sistemas democráticos aseguran que nunca te des cuenta de cuán inferiores son realmente tus gobernantes, porque tú los elegiste. Tu cerebro anhela autonomía y toma de decisiones racional. La democracia proporciona la ilusión embriagadora de ambas, mientras asegura que todas las opciones significativas sirvan a los mismos intereses subyacentes. La casa siempre gana, pero sigues apostando porque cada apuesta se siente como tu elección.
La percepción más presente de Platón fue entender cómo la libertad democrática crea su propia destrucción. En la República trazó una secuencia precisa. La democracia genera sobrecarga cognitiva, que crea demanda de simplificación, que empodera a demagogos, que conduce a tiranía disfrazada como voluntad popular. La neurociencia moderna explica por qué esta progresión es casi inevitable. Cuando te enfrentas a sobrecarga de información, tu corteza prefrontal, responsable del pensamiento crítico, se abruma y se apaga. Tu sistema límbico toma el control, tomando decisiones basadas en emoción e instinto, en lugar de análisis. Los psicólogos llaman a esto sobrecarga de elección. Demasiadas opciones paralizan la buena toma de decisiones y crean hambre de autoridades confiadas que prometen manejar todo. La trayectoria de Venezuela ilustra esto perfectamente. Hugo Chávez no tomó el poder mediante fuerza militar. Ganó el 56% del voto en 1998, prometiendo alivio de la abrumadora complejidad política de Venezuela. Los ciudadanos no estaban eligiendo tiranía, estaban eligiendo comodidad psicológica. Para cuando se dieron cuenta de lo que había pasado, su inversión emocional en Chávez hacía que admitir el error fuera casi imposible. Este mismo patrón se está desarrollando alrededor del mundo ahora mismo. En país tras país, los votantes están eligiendo líderes que prometen simplificar su carga cognitiva, pensar por ellos, decidir por ellos, asumir responsabilidad por resultados que ya no quieren manejar ellos mismos. Esto revela el defecto fatal de la democracia. Sistemáticamente recompensa a líderes que son buenos ganando elecciones, no gobernando, efectivamente. Estas son habilidades completamente diferentes que a menudo entran en conflicto directo. Los rasgos psicológicos que hacen a alguien atractivo para los votantes, confianza, simplicidad, resonancia emocional, son precisamente lo opuesto de lo que requiere el gobierno efectivo. Humildad, complejidad, pensamiento analítico. Platón capturó esto en su metáfora del barco de los tontos. Imagina una embarcación donde los pasajeros votan sobre decisiones de navegación. El navegante habilidoso entiende patrones de viento, corrientes y navegación celestial, pero suena incierto al explicar desafíos marítimos complejos. Mientras tanto, pasajeros carismáticos prometen navegación suave y buen clima, descartando confiadamente las advertencias del navegante como alarmismo elitista. ¿A quién crees que eligen los pasajeros y qué le pasa al barco? La solución de Platón, reyes filósofos elegidos por sabiduría en lugar de popularidad. Suena elitista hasta que consideras cómo manejamos la experticia en todos los demás dominios. No votamos sobre procedimientos quirúrgicos, especificaciones de ingeniería o teorías científicas. Deferimos a personas que han pasado décadas dominando conocimiento complejo. Pero en política, la experticia se convierte en una responsabilidad. Los expertos reales tienden a expresar incertidumbre, reconocer complejidad y admitir ignorancia sobre cosas fuera de su especialización. Esto desencadena lo que los psicólogos llaman aversión a la ambigüedad. Naturalmente nos sentimos incómodos con la incertidumbre y preferimos respuestas confiadas, incluso cuando están equivocadas. La crisis financiera de 2008 ilustra perfectamente esta dinámica. Economistas que entendían burbujas inmobiliarias habían estado advirtiendo sobre niveles de deuda insostenibles durante años, pero sonaban académicos e inciertos. Mientras tanto, gente sin experticia económica prometía confiadamente que los precios de vivienda subirían para siempre. El mercado recompensó la confianza sobre la competencia hasta que la realidad intervino catastróficamente. Esto no es solo sobre psicología individual. Es sobre cómo las instituciones democráticas sistemáticamente seleccionan contra la experticia. Considera el tipo de persona dispuesta a pasar años haciendo campaña, recaudando dinero y haciendo promesas que sabe que no puede cumplir. Estas actividades requieren rasgos de personalidad específicos: narcisismo, comodidad con la manipulación, tolerancia a la disonancia cognitiva, que a menudo son incompatibles con sabiduría o competencia genuinas. Mira alrededor a tus líderes políticos actuales. ¿Son estas las personas más sabias y competentes que conoces? ¿O son las más ambiciosas, más persuasivas, más dispuestas a decirte lo que quieres escuchar? Los reyes filósofos de Platón no estaban destinados a ser gobernantes perfectos, sino más bien personas que entendían la carga del poder en lugar de anhelarlo. Como escribió Marco Aurelio en sus Meditaciones,
¿Cuántos problemas evita quien no mira para ver qué dice o hace su vecino? El verdadero liderazgo requiere enfocarse en problemas en lugar de popularidad, algo que los sistemas democráticos hacen casi imposible. La alegoría de la caverna de Platón no es solo metáfora filosófica. Es un manual técnico para entender cómo los sistemas de información modernos moldean la conciencia democrática. Todos estamos encadenados a nuestros dispositivos, viendo sombras cuidadosamente curadas que los algoritmos seleccionan para maximizar el compromiso y minimizar la incomodidad. Pero lo que hace que el control democrático contemporáneo sea más sofisticado que cualquier cosa que Platón imaginara es esto. Las sombras están personalizadas. Tu feed de redes sociales, fuentes de noticias y contenido recomendado están personalizados para reforzar tus creencias existentes mientras crean la ilusión de elección informada. No solo estás viendo las mismas sombras que todos los demás. Estás viendo sombras específicamente diseñadas para tu perfil psicológico. El escándalo de Cambridge Analytica reveló algo aún más perturbador. Usando perfiles psicológicos construidos a partir de datos de Facebook, operativos políticos podían dirigirse a individuos con mensajes personalizados diseñados para explotar sus vulnerabilidades psicológicas específicas. Personas ansiosas recibían contenido basado en el miedo. Personas narcisistas recibían contenido que las hacía sentir especiales e informadas. Personas deprimidas recibían contenido que confirmaba su visión negativa del mundo. Esto no era propaganda tradicional dirigida a todos. Era guerra psicológica personalizada dirigida específicamente a ti. Esto crea lo que los psicólogos llaman sesgo de confirmación con esteroides. La propaganda tradicional requería forzar a todos a ver la misma información. Los sistemas democráticos modernos permiten a las personas elegir su propia realidad personalizada, mientras se sienten más informadas que nunca. El resultado es polarización política sin precedentes combinada con certeza absoluta de que estás del lado correcto. Durante eventos políticos importantes, las personas que consumen diferentes flujos de información no solo están en desacuerdo sobre políticas, están literalmente experimentando realidades diferentes. Están viendo diferentes hechos, diferentes opiniones de expertos, diferentes marcos morales para entender los mismos eventos. Ambos lados se sienten completamente informados y moralmente superiores, mientras están siendo sistemáticamente manipulados por fuerzas que no reconocen. Esto te está pasando ahora mismo mientras miras esto. Los algoritmos están aprendiendo tus preferencias. Operativos políticos están elaborando mensajes para tu demográfico. Tu entorno de información está siendo silenciosamente personalizado para influir en tus pensamientos y comportamientos de maneras que ni siquiera te das cuenta. Por eso la verificación de hechos no funciona y por eso los debates políticos se sienten cada vez más inútiles. Cuando las personas encuentran información que contradice su realidad personalizada, no cambian de opinión. Experimentan lo que los psicólogos llaman el efecto de retroceso y se convencen más de su posición original. Platón predijo esta dinámica exacta. Consideran su peor enemigo a quien les dice la verdad. En las sociedades democráticas, los que dicen la verdad no son silenciados mediante censura. Son marginados mediante supresión algorítmica y rechazo social. El sistema no necesita prohibir el disenso, solo necesita hacer que el disenso se sienta socialmente incómodo y psicológicamente costoso. La República de Weimar proporciona quizás el ejemplo más claro de cómo la psicología democrática permite resultados tiránicos. Alemania, en los años 20 y principios de los 30, era una democracia funcional con libertades civiles robustas, elecciones competitivas y debate político activo. Sin embargo, cuando la crisis económica y la inestabilidad política crearon sobrecarga cognitiva, los votantes alemanes no resistieron el autoritarismo. Lo recibieron con los brazos abiertos. El ascenso de Hitler ilustra algo crucial sobre la vulnerabilidad democrática. Las personas no eligen la tiranía porque aman la opresión. La eligen porque la libertad se vuelve psicológicamente insoportable. Cuando tu corteza prefrontal se abruma por la complejidad y la incertidumbre, tu sistema límbico toma el control y anhela soluciones emocionales simples. El éxito electoral del partido nazi no vino de apelar a los peores instintos de las personas, sino de ofrecer alivio de la carga agotadora de la elección democrática. Hitler prometió manejar todo: economía, política exterior, problemas sociales,
para que los alemanes ordinarios pudieran dejar de preocuparse por asuntos que sentían no estar calificados para juzgar. Este patrón se repite a lo largo de la historia porque explota características fundamentales de la psicología humana en lugar de circunstancias políticas temporales. La antigua Atenas ejecutó a Sócrates no porque los atenienses fueran singularmente crueles, sino porque sus preguntas los hacían confrontar su propia ignorancia, algo que los sistemas democráticos sistemáticamente desalientan. Del mismo modo, la transformación de la República Romana en imperio siguió la secuencia predicha por Platón. Los líderes romanos descubrieron que podían ganar más poder apelando directamente a asambleas populares en lugar de demostrar competencia mediante instituciones tradicionales. Políticos como Julio César descubrieron que prometer pan y circo era más efectivo que probar habilidad administrativa. El atractivo psicológico era idéntico al populismo moderno. Problemas complejos con soluciones simples, enemigos claros a quienes culpar, y líderes carismáticos prometiendo luchar por el pueblo contra élites corruptas. El hecho de que estos líderes fueran ellos mismos élites internas no importaba. Lo que importaba era la satisfacción emocional de sentirse representado y empoderado. Mira alrededor del mundo hoy. ¿Cuántas democracias están experimentando actualmente esta dinámica exacta? ¿Cuántas poblaciones están eligiendo hombres fuertes que prometen pensar por ellos, decidir por ellos, asumir responsabilidad por problemas complejos que ya no quieren manejar? Uno de los conceptos más controvertidos de Platón fue la noble mentira, la idea de que el gobierno efectivo podría requerir ciertos mitos compartidos para mantener la cohesión social. Los críticos a menudo citan esto como evidencia de pensamiento protofascista, pero pierden algo crucial. Todo sistema político depende de mitos fundacionales sobre legitimidad, progreso y propósito. La diferencia entre las nobles mentiras de Platón y la mitología democrática es la conciencia y la intencionalidad. Platón quería que los mitos de gobierno fueran cuidadosamente elaborados por líderes sabios que entendieran su función y limitaciones. Los sistemas democráticos generan mitos espontáneamente mediante el caos de intereses en competencia, narrativas mediáticas y psicología de masas, sin que nadie asuma responsabilidad por su precisión o consecuencias. Considera algunos mitos democráticos fundacionales, que la opinión de cada ciudadano merece igual peso, sin importar el conocimiento o la experticia, que los problemas sociales complejos pueden resolverse mediante procesos electorales, que el gobierno de la mayoría produce resultados sabios, que los líderes políticos representan los intereses reales de los constituyentes en lugar de sus propias necesidades psicológicas. Estos mitos no son necesariamente falsos, pero tampoco son directamente verdaderos. Funcionan principalmente para hacer que la participación democrática se sienta significativa y moralmente justificada en lugar de describir cómo funcionan realmente los sistemas políticos. El problema psicológico con la mitología democrática es que previene el compromiso honesto con la realidad política. En lugar de reconocer las inevitables compensaciones, conflictos y limitaciones de cualquier sistema de gobierno, las culturas democráticas tienden a prometer resultados imposibles: libertad sin responsabilidad, elección sin consecuencias, representación sin influencia de élite. Cuando la realidad inevitablemente no cumple con estas promesas, los sistemas democráticos generan lo que los psicólogos llaman disonancia cognitiva, la tensión incómoda entre creencias y experiencia. En lugar de revisar expectativas poco realistas, las personas típicamente culpan a líderes, partidos o grupos específicos mientras mantienen la fe en el sistema mismo. Esto crea un ciclo perpetuo de decepción y culpa que hace que las sociedades democráticas sean cada vez más inestables y vulnerables a demagogos que prometen finalmente hacer realidad los mitos. Entender la democracia como una dictadura educada requiere examinar no solo la manipulación psicológica, sino el diseño institucional. Los sistemas democráticos parecen distribuir el poder ampliamente, mientras en realidad lo concentran de formas menos visibles. Considera cómo funcionan realmente los gobiernos democráticos modernos. Los funcionarios electos toman decisiones altamente visibles sobre asuntos relativamente menores, mientras que áreas cruciales de política monetaria, marcos regulatorios, acuerdos internacionales, son manejadas por burócratas no electos, expertos técnicos y organizaciones internacionales en gran medida aisladas de la presión democrática. Por ejemplo,
En la Unión Europea, la Comisión Europea, un organismo no electo, inicia legislación y hace cumplir el cumplimiento en todos los Estados miembros, mientras que el Parlamento Europeo, directamente electo, tiene mucho menos poder de lo que la mayoría de los ciudadanos asumen. Los líderes nacionales hacen campañas sobre asuntos domésticos, pero una vez en el poder, a menudo se someten a reglas supranacionales que no pueden cambiar. Así, a los votantes se les ofrece la ilusión de influencia en sistemas donde las decisiones más consecuentes se toman en otro lugar. Esto crea lo que los politólogos llaman el déficit democrático. Las decisiones importantes las toman personas que no son responsables ante los votantes, mientras que los funcionarios electos que son teóricamente responsables tienen influencia limitada sobre los resultados que realmente afectan las vidas de los ciudadanos. Mientras tanto, los aspectos visibles del gobierno democrático, campañas, debates, elecciones, consumen enorme energía psicológica mientras tienen un impacto mínimo en la política sustantiva. Los ciudadanos se sienten profundamente comprometidos con procesos políticos que son en gran medida teatrales, mientras que el poder real opera a través de canales que apenas reconocen. Este arreglo institucional cumple múltiples funciones psicológicas. Proporciona la satisfacción emocional de la participación política, mientras asegura que la participación no amenace las estructuras de poder establecidas. Crea salidas legítimas para el disenso y la frustración, mientras canaliza esa energía hacia patrones predeterminados. Más importante aún, hace que las personas se sientan responsables de resultados que realmente no controlan. Cuando los gobiernos democráticos producen resultados impopulares, los ciudadanos se culpan a sí mismos por elegir mal en lugar de cuestionar si alguna vez tuvieron opciones significativas. Cuando las políticas fallan, la respuesta típicamente es exigir más democracia, más participación, más transparencia, más competencia electoral, en lugar de examinar si los procesos democráticos son estructuralmente capaces de producir mejores resultados. Este es el genio del sistema. Te hace cómplice de tu propia impotencia mientras te convence de que tienes el control. Antes de aceptar la crítica de Platón por completo, deberíamos reconocer sus limitaciones y considerar los contraargumentos más fuertes de la teoría democrática. La teoría competitiva de la democracia de Joseph Schumpeter, por ejemplo, no afirma que los votantes tomen decisiones políticas sabias, sino más bien que la competencia electoral crea incentivos para que los líderes sirvan intereses públicos, similar a cómo la competencia de mercado beneficia a los consumidores sin requerir que entiendan los procesos de producción. Esta teoría tiene cierto mérito. Los sistemas democráticos sí crean mecanismos para transiciones pacíficas de liderazgo, controles institucionales sobre el poder y bucles de retroalimentación entre gobernantes y gobernados. Incluso los procesos democráticos imperfectos pueden prevenir las peores formas de tiranía al hacer difícil que cualquier líder o grupo consolide control permanente. Además, existen ejemplos históricos de sistemas democráticos resistiendo la demagogia y tomando decisiones complejas a largo plazo. El Plan Marshall, por ejemplo, requirió que los votantes estadounidenses apoyaran programas de ayuda internacional costosos con beneficios inmediatos poco claros. Las regulaciones ambientales a menudo pasan a pesar de los costos económicos a corto plazo. A veces los procesos democráticos sí elevan líderes competentes que priorizan el gobierno sobre la popularidad. Sin embargo, estos contraejemplos no invalidan la percepción central de Platón sobre la psicología democrática. Solo muestran que el descenso de la democracia a la tiranía no es inevitable, meramente probable. Las vulnerabilidades psicológicas que Platón identificó siguen siendo amenazas reales y constantes para el gobierno democrático. Además, los problemas prácticos con alternativas de reyes filósofos son sustanciales. ¿Cómo se identificarían y seleccionarían líderes genuinamente sabios? ¿Qué evita que los reyes filósofos se corrompan por el poder o se aíslen de las personas que gobiernan? ¿Cómo aseguramos que las afirmaciones de sabiduría no sean solo formas sofisticadas de interés propio? El propio Platón parecía reconocer estas dificultades, presentando su estado ideal más como un experimento mental para entender la psicología política que como un plano práctico para la reforma. Entonces, ¿qué hacemos con este conocimiento incómodo? ¿Cómo vivimos auténticamente dentro de sistemas que reconocemos como fundamentalmente manipuladores?
La respuesta de Platón no era abandonar el compromiso político, sino abordarlo con la comprensión adecuada. En la alegoría de la caverna, el filósofo que escapa tiene la obligación moral de regresar e intentar educar, incluso sabiendo que la mayoría de las personas rechazarán verdades incómodas. Esto significa comprometerse con los procesos democráticos como un participante consciente en lugar de una víctima inconsciente. En lugar de esperar que la democracia sea algo que no es, un sistema para traducir la sabiduría popular en gobierno efectivo, podemos apreciarla por lo que realmente es. Un método para manejar necesidades psicológicas humanas, mientras se mantiene relativa estabilidad social. La conciencia no resuelve los problemas fundamentales con el gobierno democrático, pero sí cambia tu relación con la participación política. Cuando entiendes cómo tu cerebro es manipulado por líderes confiados, apelaciones emocionales e identidad tribal, puedes desarrollar cierta resistencia a estas influencias. Cuando reconoces que tus opiniones políticas están moldeadas más por necesidades psicológicas que por análisis racional, puedes volverte más humilde sobre tu certeza y más curioso sobre perspectivas que desafían tus suposiciones. Cuando entiendes cómo las instituciones democráticas canalizan el disenso hacia salidas inofensivas, puedes pensar más estratégicamente sobre dónde enfocar tu energía. Más importante aún, la conciencia te permite participar en sistemas políticos sin estar psicológicamente esclavizado por ellos. Puedes votar, abogar y comprometerte, mientras mantienes distancia crítica de la mitología que hace que estas actividades se sientan más significativas de lo que realmente son. Esto no se trata de volverse cínico o retirarse de la vida cívica. Se trata de comprometerse más inteligentemente con plena conciencia de los mecanismos psicológicos en funcionamiento. Platón creía que los sistemas políticos reflejan el carácter psicológico de sus ciudadanos. Si tenía razón, entonces el tipo de democracia que obtenemos es el tipo que merecemos. No por nuestras virtudes, sino por nuestras limitaciones cognitivas y necesidades emocionales. Queremos sentirnos informados sin hacer el trabajo difícil de aprender. Queremos sentirnos autónomos sin aceptar la responsabilidad que viene con la verdadera libertad. Queremos respuestas simples a problemas complejos, líderes confiados en tiempos inciertos y alguien a quien culpar cuando las cosas salen mal. Los sistemas democráticos nos dan exactamente eso. La sensación de agencia política sin su sustancia. La comodidad de la toma de decisiones colectivas sin responsabilidad individual. La satisfacción de superioridad moral sin la carga de consistencia moral. Pero entender esta dinámica es el primer paso para trascenderla. Cuando dejas de esperar que la democracia sea algo que no es, puedes comenzar a comprometerte con ella de manera más estratégica y menos emocional. Cuando reconoces tus propias vulnerabilidades psicológicas, puedes desarrollar cierta resistencia a la manipulación. Ahora mismo, mientras estás viendo esto, los mismos mecanismos psicológicos que destruyeron instituciones democráticas en Alemania, Venezuela e innumerables otras naciones están operando en tu país. La guerra de información personalizada que convierte a vecinos en enemigos está apuntando a tus feeds de redes sociales. La sobrecarga de elección que hace que las personas anhelen simplicidad autoritaria está abrumando tu capacidad cognitiva cada día. Los demagogos ya están entre nosotros, prometiendo alivio de la complejidad y la incertidumbre que la libertad requiere. Están ganando apoyo, no porque las personas sean malvadas, sino porque las personas están agotadas. Agotadas por la carga psicológica de la participación democrática. Agotadas por elecciones que sienten no estar calificadas para hacer. Agotadas por la responsabilidad del autogobierno. La pregunta no es si la democracia moderna funciona como una dictadura educada. El análisis de Platón deja eso claro. La pregunta es si participarás conscientemente, con plena conciencia de los mecanismos psicológicos en funcionamiento, o continuarás caminando dormido a través de los movimientos de ciudadanía mientras el poder real opera más allá de tu conciencia. Esta elección no se trata de cinismo versus idealismo. Se trata de conciencia versus inconsciencia. Platón vio esta elección venir hace más de 2 milenios. La presenció en la antigua Atenas. Predijo que se repetiría a lo largo de la historia, y sus percepciones se aplican perfectamente a nuestra situación contemporánea. La única diferencia es que nuestras ilusiones democráticas son más sofisticadas, nuestra manipulación psicológica más sutil,
y nuestra necesidad de autoconciencia incómoda más urgente que nunca. Tu cerebro quiere que rechaces este mensaje porque amenaza creencias cómodas sobre el sistema en el que vives. Y no sin esa reacción. Eso es exactamente de lo que Platón estaba hablando. La elección de pensar más allá de esa reacción, ese es el primer paso hacia la libertad genuina. La democracia no examinada no vale la pena preservar y el ciudadano no examinado no es verdaderamente libre. La tiranía más peligrosa es la que se siente como libertad, y tu cerebro está programado para amarla. Cuestiona tus suposiciones. Busca verdades incómodas. Las sombras en la pared son más hermosas que la realidad, pero solo la realidad puede liberarte. La cueva es cómoda, la luz es dura, pero la elección de dar un paso hacia la luz, esa elección todavía es tuya por ahora. Hay algo que necesitas entender antes de que sea demasiado tarde. Algo que Platón vio con claridad brutal y que nosotros seguimos negando con desesperación. El sistema no funciona mal. El sistema funciona exactamente como fue diseñado para funcionar. Te da la ilusión de control mientras te mantiene perfectamente impotente. Te ofrece la sensación de libertad mientras construye las cadenas que ni siquiera puedes ver. Cada 4 años te permiten elegir entre opciones que alguien más ya seleccionó para ti. Cada campaña electoral es un espectáculo cuidadosamente orquestado donde los verdaderos ganadores ya están decididos antes de que empiece el juego. Y tú sigues participando como si esta vez fuera diferente. Como si tu voto realmente importara. Como si pudieras cambiar algo fundamental. La verdad es más oscura de lo que quieres admitir. Los sistemas democráticos modernos no fueron diseñados para darte poder. Fueron diseñados para hacerte sentir poderoso mientras permaneces completamente controlado. Es la forma más elegante de dominación jamás inventada. Hacer que la gente agradezca sus propias cadenas. Que defienda el sistema que la esclaviza. Que ataque a cualquiera que señale la verdad obvia que todos se niegan a ver. Platón entendió algo que nuestras mentes modernas se resisten a aceptar. La mayoría de las personas no quiere libertad real. Quieren la ilusión de libertad sin la terrible responsabilidad que viene con ella. Quieren sentirse importantes, sin tener que hacer el trabajo duro de comprender problemas complejos. Quieren culpar a otros cuando las cosas salen mal sin tener que admitir su propia complicidad en el desastre. Y el sistema democrático les da exactamente eso. Les permite sentirse moralmente superiores mientras son completamente impotentes. Les permite creer que están del lado correcto de la historia, mientras repiten exactamente los mismos patrones que han destruido civilizaciones una y otra vez durante miles de años. Cada generación piensa que es diferente, que esta vez será distinto, que finalmente han encontrado la forma de hacer que la democracia funcione. Pero la psicología humana no cambia. Los mismos instintos tribales, los mismos sesgos cognitivos, las mismas necesidades emocionales que llevaron a los atenienses a ejecutar a Sócrates están operando en ti ahora mismo. La única diferencia es que ahora los mecanismos de control son más sofisticados, más invisibles, más efectivos. Tu feed de noticias no es neutral. Tu círculo social no es aleatorio. Tus opiniones políticas no son realmente tuyas. Son el resultado de años de condicionamiento cuidadoso, de algoritmos que saben más sobre ti que tú mismo, de mensajes diseñados específicamente para explotar tus miedos más profundos y tus deseos más oscuros. Y lo brillante del sistema es que nunca te das cuenta de que estás siendo manipulado porque la manipulación se siente como autodescubrimiento. Cada conclusión a la que llegas se siente como tu propia revelación. Cada indignación que experimentas se siente como tu propia reacción moral auténtica. Cada enemigo que identificas se siente como una amenaza real que descubriste por ti mismo. Pero todo, absolutamente todo, fue plantado ahí por fuerzas que entendieron tu psicología antes de que tú nacieras. Los verdaderos maestros del poder entendieron hace mucho tiempo que no necesitas controlar a las personas mediante la fuerza. Solo necesitas controlar la narrativa, moldear el marco, definir los límites del debate aceptable. Una vez que has logrado eso, las personas se autopolician, atacan a cualquiera que sale de los límites establecidos, defienden el sistema sin que nadie se lo pida. Se convierten en guardianes voluntarios de su propia prisión. Y cuando alguien como Platón, o como yo ahora mismo, señala lo obvio, cuando alguien te dice que estás viviendo en una caverna mirando sombras en la pared, ¿qué haces?
Exactamente lo que los prisioneros en la alegoría de Platón habrían hecho. Atacas al mensajero. Lo llamas conspirador, extremista, peligroso. Porque aceptar la verdad requeriría admitir que has estado equivocado, que has desperdiciado años defendiendo un sistema que nunca te sirvió, que tu identidad completa está construida sobre una mentira. Y eso es demasiado doloroso. Es más fácil permanecer en la cueva. Es más cómodo seguir mirando las sombras. Es más seguro odiar a quien intenta liberarte. Platón lo sabía. Por eso escribió que si el prisionero liberado regresa a la caverna para liberar a otros, los demás prisioneros lo matarían si pudieran. No por maldad, sino por miedo. Miedo a la verdad. Miedo a la libertad real. Miedo a la terrible responsabilidad que viene con ver las cosas como realmente son. Ahora mismo, en este preciso momento, estás en esa encrucijada. Puedes seguir creyendo que la democracia es el mejor sistema que tenemos, que tu voto importa, que si tan solo la gente correcta llegara al poder, todo mejoraría. Puedes seguir participando en el teatro, consumiendo las narrativas que te alimentan, sintiendo la satisfacción emocional de estar del lado correcto. O puedes despertar. Puedes reconocer que el emperador está desnudo, que el sistema es una farsa elegante, que tu participación solo legitima tu propia esclavitud. Puedes comenzar a ver los hilos invisibles que mueven tus pensamientos, las fuerzas ocultas que moldean tus opiniones, los mecanismos psicológicos que te mantienen exactamente donde el sistema te quiere. Pero te advierto, una vez que ves, no puedes dejar de ver. Una vez que despiertas, no puedes volver a dormirte cómodamente. Una vez que entiendes cómo funciona realmente el juego, ya no puedes jugar con la misma inocencia. Y esa conciencia es tanto liberación como maldición, porque ahora tendrás que vivir rodeado de personas que todavía están dormidas, que todavía creen en las sombras, que te atacarán por decir verdades que ellos no quieren escuchar. La pregunta no es si puedes despertar. La pregunta es si tienes el valor para soportar lo que viene después. Porque la verdad no te hará feliz, solo te hará libre. Y la libertad real, no la ilusión democrática, es la carga más pesada que un ser humano puede cargar. Platón te está mirando a través de 2400 años de historia humana. Está viendo exactamente lo que él vio en la antigua Atenas. Una civilización convencida de su propia superioridad, mientras marcha ciegamente hacia su propia destrucción. La democracia no es tu liberadora. Es tu más elegante carcelera. Y ahora la elección es tuya. Puedes cerrar este video, olvidar lo que escuchaste, volver a la comodidad de tus ilusiones, o puedes dar el primer paso hacia la luz real, hacia la conciencia verdadera, hacia la libertad que aterra precisamente porque es auténtica. Si algo de esto resonó en ti, si sentiste aunque sea por un segundo que la pared de la caverna se agrietaba, déjame una señal en los comentarios. Escribe exactamente esto. Veo las sombras por lo que son. No expliques. No agregues nada. Solo esa frase. Es la contraseña de los que están despertando. Porque lo que viene después de este video va a ser aún más perturbador. Vamos a deconstruir cada ilusión que te mantiene dormido. Vas a ver el mundo de una forma que nunca podrás olvidar. La caverna está cómoda. La luz duele. Pero solo la luz revela la verdad. Y la verdad, amigo mío, nunca pide permiso para destruir tus certezas. ¿Estás listo para ver?